Mis queridos hermanos y amigos, estamos terminando el mes de marzo. Al mismo tiempo estamos comenzando la semana de la Pasión. O sea que estamos en unas circunstancias muy especiales. Pero el hecho es que durante todo el mes de marzo hemos estado haciendo énfasis en el tema del crecimiento cristiano. El tema del crecimiento cristiano. No basta con decir, ok, ya yo recibo a Cristo y soy cristiano, terminé. No, es como una semillita. Alguien hablaba de la semillita. Una semillita que se planta, un buen día germina, ¿verdad? Pero después, ¿qué cosa es lo que viene? Viene que crezca y para que pueda dar fruto también. Si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, procura que en tu vida se note un crecimiento cristiano. Eso es de lo que estamos hablando en este mes, y por eso la frase que estamos repitiendo en este mes, sacada del libro o la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 6, la frase, como dice, andemos en vida nueva, andemos en vida nueva. Eso es lo que quiere el Señor. Y hemos estado compartiendo una serie de mensajes que hemos titulado Contrastes en la vida cristiana. Un contraste es algo más que una simple diferencia. Contraste es algo más fuerte. Tiene que haber un contraste en nuestra vida de cuando no éramos cristianos, ahora que somos cristianos. Tiene que haber un contraste entre el antes y el ahora. Por ejemplo, estuvimos hablando el primer domingo de para el pecado o para el Señor. Dice Pablo a los romanos que antes nosotros entregábamos nuestro cuerpo, nuestros miembros, nuestra lengua, nuestras manos, nuestra mente, para servir al pecado. Ahora deberíamos entregarlos, ¿para qué? Para el Señor, para el Señor. El otro contraste que vimos es como una ropa vieja y una ropa nueva. Tiene que ver con cómo nos comportamos con las personas, cómo la gente nos puede ver en nuestro carácter, ¿verdad? Nuestras relaciones, todo eso. Y tiene que haber una ropa vieja que nos tenemos que despojar. Eso no se cae sola, hay que despojársela, quitársela y vestirnos con una ropa nueva. La semana pasada estábamos hablando de un tema importantísimo, un contraste que tiene que haber en nuestras vidas: la corrupción que había antes y la pureza que tiene que haber ahora. Otra palabra para pureza en el cristiano es, otra palabra, santidad. Santidad. Tenemos que vivir vidas puras, santas para el Señor. Pero especialmente hablábamos el domingo pasado de que nuestros cuerpos físicos, este mismo cuerpo, tenemos que mantenerlos puros para el Señor. Hoy vamos a estar viendo algo más sobre este tema de los contrastes. Algo que tiene que ver con cómo vivimos nuestra vida diaria. Este contraste no es para un día y ya queda hecho para hasta el final. Este contraste es diario. Tiene que ver con la manera en la que vivimos hoy, mañana, el martes, el miércoles, así cada día. Y hemos titulado este contraste andar, si prefieres usar la palabra caminar, en la carne o en el espíritu. Andar en la carne o en el espíritu. Y está basado en las palabras que aparecen en la Biblia en Gálatas 5:16. ¿Quieren leerlo conmigo? Dice el apóstol Pablo: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oramos. Señor, ahora nos entregamos a ti. Permíteme explicar tu palabra, y permítenos a todos tener una mente y un corazón dispuesto para entenderla y aplicarla a nuestras vidas, especialmente tus hijos, nuestros hermanos que ya tienen a Jesucristo, que podamos, Señor, procurar andar, Señor, según el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. La idea principal de nuestra meditación en el día de hoy es la siguiente. La puedes ver aquí en la pantalla, aquí debajo dice: debemos procurar cada día. Hago énfasis en la frase cada día. ¿Qué cosa? Andar en el Espíritu. Debemos procurar cada día andar en el Espíritu. Yo quiero que tú lo repitas, pero no digas debemos, di debo. Repítela ahí, repítela.
¿Será que esto es algo fácil de hacer? Como, todos los días ahora vamos a hacer esto, ¿es fácil? No, no es fácil. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque como vamos a estar explicando, hay fuerzas dentro de nosotros que están en conflicto. Dentro de ti hay fuerzas que están en conflicto y por eso no es fácil esto. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver 3 aspectos importantes hoy que debemos tener en cuenta para lograr esto de procurar cada día andar en el Espíritu. Y aquí vamos a ver el primer aspecto importante, que se trata de reconocer el conflicto. Reconocer el conflicto. Como vamos a estar pensando en esta carta del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, lo puedes buscar en tu Biblia y tenerlo ahí a mano, porque aunque mencionaremos un par de otros versículos, pero básicamente vamos a estar en Gálatas capítulo 5, ¿ok? Y yo te recomiendo que leas todo el capítulo después en casa. Gálatas 5. Esta carta Pablo la estaba escribiendo dirigida ¿a quiénes? ¿A quiénes se dirigía esta carta? A los Gálatas, pero a todas las personas de la región de Galacia, a los cristianos de la región de Galacia. Y este mensaje de hoy está dirigida a los cristianos. Me da lo mismo de la región que seas, si estás aquí o si nos estás viendo por la internet y vives en la Patagonia, no me importa. Este mensaje es para los cristianos. Tenemos que reconocer que hay un conflicto dentro de nosotros. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Amén. Amén. Lo sabemos porque la Biblia lo dice, que el Espíritu de Dios habita en nosotros los cristianos. ¿Y qué es lo que Él está haciendo allá adentro? Él está trabajando para nuestra edificación, para nuestro crecimiento y también para manifestar en nosotros la gloria de Cristo. Como ya hemos mencionado, como ya hemos visto, el Espíritu, nuestro cuerpo es su templo, su morada, porque Él mora en nosotros. De eso hablábamos la semana pasada. Pero, la Biblia dice que la carne también está en nosotros. ¿Qué carne es esta que está hablando? No se refiere a que si yo me hago una heridita aquí, esa carne que está aquí. No, es una manera en que la Biblia se refiere a la naturaleza humana esta que tenemos nosotros aquí metida en nosotros. Que siempre, escucha la palabra siempre nos va a impulsar a desobedecer a Dios. Siempre. Pastor, pero ya yo soy cristiano. No importa, ahí está la carne, ahí sigue estando, y la carne siempre te va a impulsar a ti y me va a impulsar a mí a desobedecer a Dios, a ser rebeldes, a hacer lo que nos da la gana, no lo que Dios dice. Y a veces entendemos lo que Dios dice, entendemos su palabra, pero la carne ahí adentro nos dice, pero no hagas eso nada, haz lo que te dé la gana. ¿Ves? La carne también está en nosotros, instándonos constantemente a hacer lo que le desagrada a Dios, hacer el mal. No podemos tapar el sol con un dedo y tratar de negar la presencia de esos deseos en nosotros. No podemos. Y esto, mis hermanos, que yo les acabo de decir, conduce a un conflicto. Porque, resumiendo lo que les dije, dentro de nosotros, si somos cristianos, ¿quién está morando? El Espíritu de Dios. Pero ¿quién está ahí adentro que no se ha ido? Que ahí está. ¿Quién está también? La carne, ¿verdad? La naturaleza humana, esta pecadora. Entonces hay un conflicto ahí adentro, porque hay dos fuerzas que se oponen entre sí. Más que un conflicto, es prácticamente una guerra, ¿sabes? Dice en Gálatas 5, 17, versículo 17. Nuestra naturaleza humana desea lo que está en contra del Espíritu. Y el Espíritu desea, ¿qué cosa? Lo que está en contra de la naturaleza humana. Cuando dice ahí la naturaleza humana, es lo mismo que la carne, ¿ves? Los dos se oponen. Por eso ustedes no pueden hacer siempre lo que se les antoja, porque hay un conflicto dentro de ti, ¿verdad? Pablo hace una descripción más detallada de ese conflicto en el capítulo 7 de la carta a los romanos. No lo vamos a ver ahora aquí, pero también te lo dejo de tarea, que leas después en la casa esta semana Romanos capítulo 7. Ahí Pablo describe de una manera tremenda, vaya, que da hasta miedo, el conflicto de que estamos hablando, la guerra esta interior. ¿Qué es lo que quiere la carne en nosotros? Ciertamente no quiere agradar a Dios. No es eso lo que quiere.
No puede agradar a Dios, dice la Biblia. No solo que no quiere, no puede. Dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Oye, ¿estás consciente que esa naturaleza está dentro de ti? Como dentro de mí. ¿Qué problema? Tenemos un enemigo de Dios colado aquí adentro. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. La clave está en que no vivamos bajo el dominio de esa naturaleza. Ok, ella está ahí adentro, pero que no me domine, que no me controle. Lo que quiere la carne es la rebelión contra Dios y contra la voluntad de Dios. Y eso conduce a la muerte. Dice en Romanos 8, pero el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es, ¿qué cosa? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es por eso que la carne se opone decididamente en contra de la intención del Espíritu de guiar al cristiano. Esa carne es esa naturaleza humana que no va a querer que tú ores, porque sabe que si tú oras, te estás poniendo, ¿verdad?, a la disposición de Dios para que guíe tu vida, y la carne no quiere eso. Es por eso que esa carne no te va a dejar tampoco leer la Biblia, porque sabe que si tú lees la Biblia, tú vas a encontrar allí la guía de Dios para tu vida y hacer su voluntad, y la carne no quiere eso. Es esa misma carne la que cuando llega el domingo te dice, muchachos, si hoy es el día de quedarse durmiendo. El sábado no. El sábado levántate temprano y ponte a trabajar y hacer cosas. Pero el domingo es el día de dormir. O si quieres levantarte temprano, aprovecha entonces, mira qué día más bello, vete para la playa. Pero ir para la iglesia, no. Otro día vas a la iglesia. Porque la carne sabe que si vienes acá vas a estar escuchando, ¿verdad?, por un buen rato de la palabra de Dios, y no solo escuchándola, sino explicada por los maestros, etc. Y eso puede llevarte a obedecer la voluntad de Dios, y la carne no quiere eso. ¿Qué quiere el Espíritu? Ya sabemos lo que quiere la carne, ya sabemos. Pero ¿qué quiere el Espíritu? El Espíritu quiere guiarnos, repita, guiarnos, por el camino de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y hace poco estábamos mencionando que parte de lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida incluye nuestra santificación. Repita, santificación. La santificación es ese proceso mediante el cual mi vida va transformándose y yo voy llegando a ser, ¿qué cosa? Santo. Dice la Biblia allí en 1 Tesalonicenses, esta es la voluntad de Dios, que sean, ¿qué cosa? Santos, que se abstengan de las inmoralidades sexuales. Dice otra traducción, de la fornicación. Hablábamos la semana pasada de eso y dábamos más detalles. El Espíritu quiere transformarnos paso a paso hasta que lleguemos a ser como Cristo, hasta que lleguemos a mostrar la misma imagen de Dios en nuestra vida, en carácter y en conducta. Eso es lo que quiere el Espíritu de Dios. Dice en 2 Corintios capítulo 3, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos, mira la palabra, transformados a su gloriosa imagen. Esa guía del Espíritu. Ya vimos que la carne lo que nos conduce es a la muerte, pero esa guía del Espíritu conduce, también lo vimos, a la vida y la paz. Lo vimos en este versículo de Romanos 8:6 que ya leímos. Así que tenemos entre nosotros la carne que lo que nos quiere es llevar a desobedecer a Dios siempre, a hacer lo que a Dios no le agrada y nos conduce a la muerte. Y dentro de nosotros, si somos cristianos, está el Espíritu de Dios procurando guiarnos a obedecer a Dios, a hacer su voluntad, a ser más santos, lo cual nos lleva a la vida y a la paz. Tremenda conflicto, tremenda guerra hay en nosotros. Es tan grande la guerra que dice Pablo que no podemos hacer lo que queremos, sea bueno o sea malo. Dice allí, realmente no me entiendo a mí mismo, dice Pablo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Por eso yo les decía, lean después Romanos 7, que Pablo describe ahí tremendamente el conflicto que él mismo sentía, siendo el apóstol Pablo.
Siempre habrá dos fuerzas luchando en nosotros, mi hermano. La pregunta es, ¿reconoces ese conflicto en tu propia vida? ¿Lo reconoces? Pastor, usted está hablando de eso y yo me está retratando porque eso mismo siento yo todos los días. Perfecto. Estás en sintonía entonces con lo que estamos hablando aquí. Ah, no, pastor, yo no siento ningún conflicto, yo estoy todo bien. Estás mal. Bien, no estás mal. Porque si no hay conflicto en tu vida es que falta una de las dos cosas. Y yo te garantizo que no es la carne porque esa nunca falta. ¿Será que es que no está el Espíritu de Dios? Pero si está el Espíritu de Dios, va a haber conflicto. Cada cristiano enfrenta este conflicto en la vida diaria, en que la carne y el espíritu luchan por el control. Pero por eso, la idea que decíamos al principio, ¿cómo decía? Debemos procurar cada día andar en la carne. No, si ya sabemos lo que quiere la carne. Ya sabes, ¿verdad? Lo que quiere la carne, lo explicamos. Que desobedezcamos a Dios, que desagrademos a Dios y al final llevarnos a la muerte. No. Queremos andar en el espíritu. Procurar cada día eso. Vamos a ver el segundo aspecto importante, que son los resultados de ese conflicto. Los resultados de ese conflicto. Ahora, quiero que te imagines un momentico. Vamos a leer los resultados claritos, muy claritos y muy prácticos allí en la carta a los Gálatas. Lo vamos a leer ahora, pero quiero primero que te imagines que nosotros nos dejamos dominar completamente por los impulsos de la carne. Imagínate que nos dejamos dominar completamente por los impulsos de esa vieja naturaleza en nosotros. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a mostrar eso en nuestra vida? ¿Cómo se manifiesta en la vida de alguien que está siendo dominado, dominada o controlado, controlada por la carne? No por el espíritu, sino por la carne. Ahí Pablo lo dice en Gálatas capítulo 5, versículos 19, 20 y 21. Lo que nosotros llamamos las obras de la carne. En otras palabras, lo que hace la carne en nuestra vida. Dice el pasaje: ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo hace una lista aquí tremenda de cosas. Yo te las voy a volver a mencionar, agrupándolas en 4 grupos, para que podamos entender un poquito mejor. El primer grupo tiene que ver con lo que es el comportamiento moral de la persona, especialmente la parte sexual, ¿saben? Sí. El primer grupo está ahí. Algunos manuscritos antiguos de esta carta de Pablo incluyen al principio el adulterio. Tal vez en la Biblia que tú estás mirando en la mano empieza por ahí la lista, pero otros manuscritos antiguos de esta misma carta de Pablo omiten esa palabra. En realidad no importa, ¿sabes por qué? Porque la palabra fornicación que viene ahí incluye el adulterio e incluye cualquier inmoralidad sexual. Lo dijimos la semana pasada. Fornicación es en griego la palabra porneia, que incluye cualquier tipo de inmoralidad sexual. Cualquier tipo. Una persona que le es infiel a su cónyuge con otra persona, que eso es adulterio, pero entra dentro de la inmoralidad sexual, ¿verdad? 2 personas del mismo sexo teniendo relaciones sexuales, también entra dentro de la fornicación porque es inmoralidad sexual. Una persona teniendo relación con otra, relación sexual con otra, a pesar de que no están casados, no importa si dicen que son novios, comprometidos, lo que sea, no están casados y están teniendo relaciones sexuales, eso también es fornicación, es inmoralidad sexual. Y así, una lista larga, ¿sabes? Y todo está incluido ahí. Impureza, dice. Eso incluye toda la corrupción moral, cualquier depravación. Y la palabra que se viene después dice desenfreno, dice esta traducción. Otras traducen libertinaje, indecencia, desvergüenza,
lo mismo en comportamiento, que en manera de hablar, que en la manera en que me visto, que las actividades a las que voy están ahí incluidas. Después viene un grupo de cosas que tienen que ver con la vida como cristiano, la vida de la iglesia. La vida de la iglesia. Se menciona la idolatría. Recuerda que idolatría es poner cualquier cosa o persona en el lugar de Dios. Porque hay quien dice, yo, idolatría, no, si yo no tengo ningún muñeco ahí. Ok, pero si pones cualquier cosa o persona en el lugar de Dios para ti, eso es idolatría. Incluye también la brujería o la hechicería. Y por cierto, la palabra que usa Pablo en el original incluye el uso de drogas que alteran la conciencia. La palabra original que usa Pablo tiene que ver con productos químicos que alteran la conciencia. Por eso podríamos incluir ahí también todas las adicciones a las drogas, el alcohol y tabaco, estas cosas que producen cambios en la conciencia. Después viene un grupo grande de problemas con las relaciones con los demás. Particularmente está pensando Pablo, acuérdate que está escribiendo para los cristianos, ¿sí? Por tanto, le está pensando en nuestras relaciones dentro de la iglesia. Y menciona enemistad, odio, menciona las peleas y los conflictos, menciona los celos o envidia, el desear lo que tiene otra persona, menciona la rabia, el furor o pasión intensa, menciona las divisiones o disensiones. Son estos que provocan divisiones dentro de la iglesia y tratan de buscar seguidores, gente que los sigan a ellos y no a los demás, porque yo soy el que tengo la razón. Las separaciones o el sectarismo dentro de la iglesia, las herejías, la malicia, la envidia, el disgusto por encontrar que a otro le va bien. Incluye también los homicidios, o sea, el matar a una persona, pero como Jesús dijo, ok, no la mataste, pero le deseas, ¿verdad?, en tu corazón ahí, es igual. Y termina con dos aspectos que tienen que ver con los apetitos incontrolados. Menciona la embriaguez o borrachera. Triste cuando yo veo cristianos en fiestas allí tomando alcohol hasta por los ojos, y lo más lindo, y se ponen fotografías y videos y todo en la internet para que todo el mundo vea. ¿Me entiendes? Que sí, yo mismo que soy cristiano y voy a la iglesia y que hablo y pongo versiculitos de Dios te bendiga y no sé qué, y después me voy para la fiesta allá a la borrachera. Qué triste, qué cosa tan terrible. Esas son las obras de la carne. Y menciona las orgías. Las orgías eran estas fiestas muy comunes en el mundo griego y muy comunes en el mundo de hoy, ¿verdad? Donde dentro de la fiesta, una vez que cierran la puerta, todo está permitido. El libertinaje. Pablo señala al final de la lista, recuerda que los que practican tales cosas, ¿qué dice Pablo? No heredarán el reino de Dios. Y Pablo hace una lista parecida en 1 Corintios 6, del 9 al 10, y en Efesios 5, 5. Dice cosas parecidas. ¿Ok? Eso es lo que pasa cuando nos dejamos dominar por la carne. Ahora, ¿qué pasa cuando somos guiados por el Espíritu? Si como cristianos nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que pasa? Tiene que haber un contraste. ¿Qué sucede en nuestra vida? Vamos a leer los versículos que siguen. Dice, y quiero que lo leas conmigo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Esta es la lista que ahora dice Pablo del fruto que se va a ver en tu vida o en la mía. ¿Cuándo qué cosa? Cuando nos dejemos guiar o controlar. ¿Por quién? Por el Espíritu. Si nos dejamos controlar por la carne, esto no se va a ver. No. Pero el Espíritu sí va a producir eso en nuestra vida. Va a producir amor, va a producir gozo o alegría. No importa que las circunstancias estén muy malas, pero el gozo o la alegría va a salir de adentro. Va a producir paz, va a producir paciencia, va a producir benignidad. Otra manera de traducirlo es como gentileza, amabilidad, compasión. Va a producir bondad, va a producir fidelidad, va a producir
mansedumbre, otros traducen humildad. Y va a producir dominio propio o autocontrol. Muchas de las cosas que vimos en las obras de la carne tienen que ver con que no hay control, ¿verdad? Los impulsos de la carne tienen un espejo ahí delante de ellos. Y sin velocidad límite. No hay control, pero el Espíritu de Dios produce en el cristiano dominio propio. Sí, ahí están los impulsos, pero yo sé, por el Espíritu de Dios he aprendido a controlar. Ahora, yo quiero que mires esa lista. Otras veces hemos hablado de esto. ¿Quién tú conoces? ¿Quién tú conoces que su carácter es así? Con esas 9 características. ¿Quién tú conoces? No con una de ellas o 2 de ellas, con las 9. Jesucristo. No puedo mirar para los lados, no puedo mirar para adelante o para atrás porque no voy a encontrar eso. Pero Jesucristo sí tiene un carácter así, ¿verdad? Jesucristo siempre mostró amor, siempre mostró alegría, siempre mostró paz, mostró paciencia, mostró gentileza o amabilidad, fue bueno, fue fiel, fue humilde y siempre con un control propio admirable. ¿Cierto? Por eso, si el Espíritu de Dios te va guiando y va produciendo ese fruto, ¿a quién te vas a ir pareciendo? Y no es esa la meta. No es eso lo que queremos. No es ese el resultado que queremos en nuestra vida. Es el resultado del conflicto si dejamos que sea el Espíritu de Dios el que nos guíe. Por tanto, para obtener ese resultado, como decíamos al principio, léelo conmigo, debemos procurar cada día, ¿qué cosa? Andar en el Espíritu. Y eso nos lleva ya al tercer y último aspecto de lo que estamos viendo hoy, que es resolver el conflicto. ¿Cómo se resuelve este conflicto? Ok, pastor, ya me rindo. Sí, tengo un conflicto ahí adentro en mi vida, que eso es lo más grande. Todos los días estoy en esta lucha, pero ¿cómo resuelvo este conflicto? Yo te voy a mencionar algunos pasos, 4 pasos, que debemos dar. 4 pasos. Y aquí viene el primero. Alimenta la nueva naturaleza y mata de hambre la vieja naturaleza. Oye, las 2 están ahí adentro, pero ¿qué tú puedes hacer? Alimenta una de las 2 y mata de hambre a la otra. Dice Gálatas 5:16, lo dice con otras palabras, ¿no? Dice, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Cuando dice no busquen satisfacer, quiere decir no cedas, no obedezcas a esos malos deseos. Los deseos están ahí, pero mátalos de hambre. Mátalos de hambre. Ay, porque yo deseo, porque yo necesito. Te vas a morir de hambre porque no te voy a obedecer. No voy a satisfacer eso. ¿Me estás entendiendo? No es que no vas a tener los malos deseos, pero no los satisfagas. ¿Saben? Una de las cosas que me gusta a mí de cuando uno dice voy a tener un tiempo de ayuno, el ayuno de verdad, es que uno siente hambre, ¿verdad que sí? O tú eres diferente, que cuando tú ayunas tú no sientes ni hambre. Yo sí siento hambre y me duele la cabeza y todo eso. Y tu cuerpo te pide urgentemente ¿qué cosa? Sí, yo mencioné los dolores de cabeza por eso. ¿Y qué más te pide el cuerpo? Comida. Pero si tú eres consecuente con el tiempo de ayuno, ¿qué tú le dices al cuerpo? No, por lo menos le dices, ahora no. Y el hambre no te deja a veces concentrarte en el trabajo, ¿verdad? Y otras personas sacan esa hora las meriendas y los pastelitos y las croquetas. Y tu cuerpo te dice, dale, ahora. ¿Y qué tú le dices? Ahora no. Por tanto, una de las cosas buenas que yo le encuentro al ayuno es que tú aprendes a decirle a tu cuerpo, no. Esto no es así. Lo que el cuerpo te pida. No. Y en el ayuno uno aprende a controlar eso. Y a decirle al cuerpo, ¿sabes qué? No. O por lo menos ahora no. Eso se llama no satisfacer los deseos. Los deseos están, pero no los voy a satisfacer.
No voy a agarrar la croqueta. Eso hablando del ayuno, pero hablando de impulsos de la carne, ¿verdad? Cualquier otra cosa, tú los vas a sentir, pero si tú dejas que el Espíritu te domine, tú vas a poder decirle a tu carne, ¿sabes qué? No. Hay una antigua leyenda Cherokee, entre los indios Cherokee, donde un muchachito está hablando con el abuelo. Y el muchachito le está preguntando por esa lucha que él sentía entre el bien y el mal dentro de él. ¿Ven? El bien y el mal. Y el abuelo le explica y le dice, hijo mío, la batalla es entre dos lobos que están dentro de nosotros. Y el nieto le dice, abuelo, ¿y qué lobo es el que gana? Y el abuelo le dice, aquel que tú alimentes. Piensa un momentico que de verdad tú tengas en el patio de tu casa dos lobos. Ok, no tienes dos lobos, tienes dos perros bravos. Y que siempre están fajados uno con el otro, peleando uno con el otro. ¿Qué tal si a uno de los dos tú le das comida y al otro no le das nada? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Uno va a estar fuerte y el otro va a estar débil. ¿Y qué va a pasar? El fuerte, cuando peleen la próxima vez, el fuerte obviamente va a ser el que va a ganar. Por eso tenemos que alimentar, repita, alimentar nuestra vida espiritual en oración, en la lectura de la Biblia, en el meditar. Ojo, que nosotros no creemos en esa meditación del yoga, de no sé qué. Meditar es poner la mente en blanco. No, meditar no es poner la mente en ningún blanco. Al contrario, es poner la mente en una cosa buena y bien definida. En la palabra de Dios que acabé de leer, ahora voy a meditar en ella. En lo que escuché que Dios quiere que yo haga, ahora voy a meditar en eso. Eso es meditar. No, en blanco nada. Aparte, mira, psicológicamente es imposible poner la mente en blanco. Eso es un cuento de camino. La mente nunca va a estar en blanco cuando te mueras. Porque ni durmiendo tu mente está en blanco. ¿Ok? No, meditar no es poner ninguna mente en blanco. Meditar es poner la mente en una cosa. Alguien dijo, si tú sabes preocuparte, sabes meditar. Porque cuando tú estás preocupado por una cosa, ¿qué pasa durante todo el día? Que aunque tú estés haciendo otra cosa, ¿dónde está tu mente? En la preocupación. En la preocupación ahí el día entero. Total no resuelve nada, pero ahí está la mente. Entonces tú sabes meditar. Meditar es eso mismo, pero no en algo malo, en algo bueno. Meditar es estar el día entero con la mente, pero no en una preocupación, sino en algo bueno para tu vida. Aunque estés trabajando, aunque estés haciendo otra cosa, tu mente en eso una y otra vez, eso es meditar. Tenemos que alimentar nuestra vida espiritual congregándonos. Otra vez, qué triste los cristianos que no la piensan para ir a la playa, no la piensan para la fiesta, no la piensan para el trabajo, no la piensan para el supermercado, no la piensan para el mall, no la piensan, pero para ir a la iglesia no, porque me contagio del coronavirus. Qué triste, qué cosa más triste. ¿Cuánto están perdiendo de alimentar su vida espiritual? Adorando y alabando a Dios, aprendiendo a ser discípulos, predicando a otros, te alimentas tú. Sirviendo a Dios en un ministerio, el que sea. Perdonando a otros, soportando pruebas, escapando, huyendo de las tentaciones, buscando crecer y agradar al Señor cada día más. Así alimentas tu vida espiritual. No voy a decir cómo alimentas la carne porque no me interesa esa parte, pero tú puedes pensar en eso después. Te dejo de tarea identificar en tu vida cuáles cosas tú haces que alimentan los deseos de la carne. Y acuérdate que no es el hambre, son otras cosas. Dice Gálatas 6:8. El que siembra para satisfacer su carne, de la carne recogerá solo, ¿qué cosa? La corrupción, hermano. Y el que siembra según el Espíritu, del Espíritu recogerá ¿qué? La vida eterna.
Por tanto, si matemos de hambre los deseos de la carne. El segundo paso que hay que dar es ser guiados o conducidos por el Espíritu. Dice Gálatas 5:18. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu Santo, entonces el resultado, la clave está en que seamos ¿qué? Guiados por el Espíritu. Tenemos que estar dispuestos a ser sensibles a su voz. Una vez escuché a alguien que oraba así: Señor, hazme sensible a tu voz. Porque Dios habla, Él siempre habla. Él siempre habla, Él nunca ha dejado de hablar. El problema está en que nosotros muchas veces estamos tupidos, tapados ahí, que no escuchamos, no somos sensibles a la voz de Dios. Entonces la oración es: Señor, hazme sensible a tu voz. Yo lo aprendí y de vez en cuando oro así. Alguien escribió esto y yo lo quiero compartir contigo. Ser guiado por el Espíritu Santo implica el deseo de escuchar, de obedecer, una predisposición y una sensibilidad para discernir entre tus sentimientos y tu diligencia para actuar. Que el Espíritu Santo guíe y controle tu vida todos los días. Entonces las palabras de Cristo estarán en tu mente. El amor de Cristo estará en tus acciones. Y el poder de Cristo te ayudará a controlar tus deseos egoístas. El fruto del Espíritu es la obra espontánea del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu produce estos rasgos del carácter que están en la naturaleza de Cristo. Son el producto del control de Cristo. Nosotros no podemos lograrlo a la cañona con nuestras propias manos sin su ayuda. Si queremos que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestras vidas, tenemos que unir nuestras vidas a Él. De vez en cuando recordamos este pasaje en Juan 15. Dice el Señor Jesús: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Tenemos que conocerlo, amarlo, recordarlo, tener comunión continua con Él y obedecerle. El tercer paso que tenemos que dar: recordar que hemos muerto para el pecado y los impulsos de la carne. El primer domingo de marzo estuvimos hablando de esto. Dice Gálatas 5:24, los que pertenecen a Cristo Jesús, si tú perteneces a Cristo Jesús, mira lo que va a decir aquí: han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han, ¿qué cosa? Crucificado allí. A los romanos le dice Pablo: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue, ¿cómo dice? Crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Así también ustedes deberían considerarse como muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Y a los Gálatas le dice un pasaje que conocemos muy bien. Dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y dice más adelante: en cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús nuestro Señor. Por Él, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Yo no sé si tú lo entiendes así, pero cuando yo leo eso, yo entiendo lo que Pablo está queriendo decir. Pablo está diciendo: para mí el mundo, y miren que el mundo y Pablo eran una yunta importante antes de ser cristiano. Pablo tenía toda una lista de méritos que él se había ganado en este mundo, de cosas que él había logrado. Pero ahora dice Pablo: no, ya, con Cristo allí, mira, el mundo fue crucificado para mí y yo para el mundo, muertos uno para el otro. No tenemos nada que ver. Esto no significa que no vamos a tener los malos deseos otra vez. Como cristianos todavía tenemos la capacidad de pecar, pero hemos sido liberados del poder del pecado y no debemos ser vencidos por él. Cada día debemos entregar nuestras tendencias pecaminosas a Dios y a su control, clavándolas en la cruz de Cristo cada día. Y finalmente, el último paso: andar o caminar adelante, marchar en el Espíritu, siguiéndolo a Él. Dice Pablo: anden por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La expresión que él usa aquí, que dice andemos,
en el idioma original es una palabra militar que quiere decir marchemos adelante. Es una expresión militar. La palabra que originalmente usa es en el griego. Por el Espíritu. Para vivir por el poder del Espíritu Santo debemos rendir cada aspecto de nuestra vida a Dios. Emocional, físico, social, intelectual, vocacional y de la internet también. Pablo dice, has sido salvado, por lo tanto vive a la altura de esa realidad. El Espíritu Santo es la fuente de tu nueva vida, así que camina con Él. No permitas que nada ni nadie más determine tus valores y estándares en ningún ámbito de tu vida. Solo Cristo. Según nuestra posición o condición, dice Pablo, si vivimos por el Espíritu, esa es la posición nuestra, o la condición nuestra. Entonces, así mismo debe ser nuestra vida práctica. Andemos por el Espíritu. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, no seamos hipócritas. Si decimos que somos cristianos, ¿cómo debemos andar o caminar o vivir todos los días? ¿Cómo qué? Como cristianos. No es posible que yo soy cristiano, soy de Cristo, yo tengo el Espíritu de Dios y viva como uno que no es cristiano, que no es de Cristo, que no tiene el Espíritu de Dios. Habría una contradicción ahí en mi vida, habría un doblez que no es sinceridad. Yo tengo que ser completo para Cristo. Así que esto es lo que debemos hacer, como decíamos al principio. Dice el apóstol Pablo que tenemos que ser llenos del Espíritu. Dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. ¿Cuántos días en mi vida eso debe suceder? ¿Un día? No, todos los días. No es como la salvación, que es un día. Esto es todos los días. Pablo aquí en la carta de los Efesios habla de ser llenos del Espíritu Santo. Pero en las otras cartas él usa más la frase andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, para enfatizar que es una acción diaria y continua. Por eso dice andar, continuamente, no una experiencia única, sino andar. Según la gramática griega, la palabra que usa Pablo allí, cuando nos manda a andar en el Espíritu, es un tiempo verbal que indica una acción continua. No es de un momento, sino es continua. Así que lo que debemos hacer, mi hermano, es andar en el Espíritu. ¿Ves? Dice aquí, anden por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos continuamente también por el Espíritu. Al principio estábamos mencionando esta idea. Vamos a terminar recordándola. Como dice, debemos procurar cada día andar en el Espíritu. Concluyendo, mis hermanos, hemos estado mirando en este mes estos contrastes de la vida cristiana. Estos contrastes que tienen que verse en nosotros. Vimos el primer domingo, para el pecado o para el Señor. O sea, ¿yo me voy a dedicar a servir al pecado como antes? No, me voy a dedicar a servir al Señor. Si mi tiempo era para el pecado, ahora mi tiempo es para el Señor. Si mis energías, si mi fuerza, si mi mente, mi dinero, mi yo eran para el pecado, ahora son para el Señor. Hablamos también de la ropa vieja o ropa nueva, ¿verdad? De un viejo hombre y un nuevo hombre. Se explica ahí en la Biblia. ¿Cómo debemos nosotros vivir? También habla del contraste de la corrupción que había antes y la pureza que debe haber ahora en nuestros cuerpos para el Señor. Y hoy, como decíamos, andar en la carne o en el Espíritu. Este es el contraste que debe haberse. Hoy tenemos el desafío de implementar esto en nuestra vida diaria. Esto, lo que decíamos, debemos procurar cada día andar en el Espíritu. No te olvides que hay un conflicto dentro de nosotros entre lo que quiere la carne y lo que quiere el Espíritu. Los resultados van a ser muy diferentes, mi hermano, mi hermana, en dependencia de a quién obedezcas. Para resolverlo positivamente hay que tomar ciertas medidas. Sí, tenemos que, como decíamos, alimentar la nueva naturaleza y matar de hambre la vieja. Mátala de hambre. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu.
Recordar que hemos muerto para el pecado y sus impulsos y caminar hacia adelante, marchar hacia adelante, siguiendo al Señor, siendo guiados por Él. Amén. Que el Señor le bendiga.